hombre, si el ser humano, mamíferos y algunas aves nuevamente. ¿Sí? No vamos a entrar todo a detallar el ciclo. ¿Sí? ¿Qué pasa con el ciclo de la toxoplasmosis? Tiene dos etapas, un ciclo sexuado, un ciclo asexuado, ¿sí? Un ciclo sexuado que es enteroepitelial y extraintestinal, sobre todo quien le gusta el intestino delgado del animal, ¿sí? Él vive en 3 formas de vida, siendo que es infecciosa para el hospedero. Son los esporozoitos, los taquizoitos y los bradizoitos, ¿sí? Los esporozoitos son los que van a ser liberados por quién, que van a ser los oquistes. ¿Quién libera? ¿Sí? Las heces del gato, ¿sí? Él tiene la característica de aproximadamente eliminar 10 millones de ooquistes al día. Entonces ahí cada uno tiene que controlar los gatillos, ¿sí? Él resiste al medio ambiente, a la temperatura, ¿sí? Si él entra en congelación, suponiéndonos descongelación, él tiende a ser todavía resistente, él no se muere, ¿sí? Los taquizoitos se multiplican rápidamente en el intestino del animal, del gato, ¿sí? Se quedan como pseudoquistes y la multiplicación ocurre cada 6 a 8 horas. Y los bradizoitos son los quistes tisulares de multiplicación ya lenta que vamos a encontrar si en la retina, en el tejido, y va a llevar a una infección crónica. Doutora, a fase, o ciclo que transmite é só quando ela está na esporozoides? Ou Sí, não? cuando él se elimina, allí nosotros nos contaminamos. Bradizoitos, él se multiplica en la retina, en el tejido. Aquí nosotros nos contaminamos y aquí él entra en el organismo. Sí, entonces los oquistes, los taquizoitos, lindo, bonito, maravilloso. ¿Sí? El taquizoito en el hospedero intermediario, que es el gato, ¿sí? El quiste tisular, ¿sí? Es bien ovalado, ¿sí? Todo eso, ¿quién hace? Siempre quien nos va a ver, siempre va a ser la laboratoria, y nunca oye nada, ¿sí? En la toxoplasmosis en el cerebro, que es lo que yo puedo encontrar, bradizoitos, ¿sí? En las miocitis, ¿sí? Encuentro también bradizoitos, y en sangre voy a encontrar taquizoitos, ¿sí? Voy a encontrar las dos especies. Esporozoitos solamente en las heces del animal. Entonces, cuando yo voy a buscar en el ser humano, busco taquizoitos o bradizoitos, ¿sí? ¿Cómo viene la contaminación? ¿Sí? ¿Qué ocurre con la contaminación? Todo el mundo habló de las heces. ¿Y ahora qué más puede haber? Las heces de los felinos y la carne de quién? Del corvo o del cerdo, del cordero, que es la oveja, ¿sí? Ellos, ¿qué tienen? Todo mundo gosta de comer carne mal passada, o espetinho, todo mundo fala espetinho de gato, né, da esquina, o carne más o menos así. ¿Qué pasa? ¿Qué encuentro en el músculo del animal? Los quistes tisulares. Allí, ¿qué va a pasar? Yo me voy a contaminar, ¿sí? Y voy a comer con la carne. Puedo consumir lo más importante que se vio allá en Brasil y en Paraguay, el agua no tratada, las frutas y vegetales mal cocinadas, mal lavadas, el suelo contaminado y algo nuevo acá. ¿Qué es marisco? ¿Quién gosta de comer ostras? Lambreta, mãe. É bom, mas aí, ó. Los moluscos que pueden tener quistes. É afrodisíaco, professor.
¿sí? Pueden tener ooquistes y allí estos ooquistes se contaminaron con las heces de los felinos o la persona que manipuló, le tocó al gato, no se lavó las manos, tocó los alimentos, contaminó el alimento. Y yo me contaminé. ¿Sí? Entonces ahí va a adquirir los ratones también, los ratoncitos de laboratorio. ¿Ustedes vieron donde quizá hay una serie contando los COVID? ¿Ustedes vieron? No. A FBI declaró que foi de laboratório. Enfim, aceitaram que o Covid foi de laboratório. Sempre foi. Sempre foi, todo mundo sabia. Só que ontem teve o veredito final quase. Negava saber. Mas por que eles chegaram às 7h30? Sí, había terrorismo. Son las guerras biológicas. Sí, es terrorismo. Esse daí não é nem a metade dos vírus que existem das bactérias. Vai ter outro. Vai ter outro. Sim. HIV é o quê? HIV é o quê? Quem sabe? Tudo feito. HIV nunca é do macaco. Então já temos quantos macacos mortos? Supostamente a história vem que o homem foi transar com Ficar o macaco. próximo complementar, se criar, sim. Então todos os macacos iam ser doentes. Qual que é a real? Laboratório. Voltando à população. Nunca. Quantos macacos iam não ia existir macaco na. Verdade, né? E se a gente for pensar, professora, a gente tem um monte de medicamentos e identificação das dificuldades diversas. Aí como você vai pensar? O macaco o homem vai transar com o macaco. Então o homem que mudou para o macaco ficou sadio. E como se contaminou com o macaco? Quem sai ganhando nessa? Um mais um não é dois para essa pergunta. É isso mesmo. Sim, na empresa farmacêutica. Esses daí vocês não sabem nem a metade que era a guerra farmacêutica ainda. Doutora, então a transmissão é tanto inalatória como de registro. Sim, contaminação inalatória. Sim, Comendo transplacentária accidental que a gente já vai ver. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? De todos los animales, ¿sí? Siempre quien es el huésped definitivo van a ser los felinos, ¿sí? Entran aves en el ciclo, todo lo que entra van a ser hospederos intermediarios. El principal siempre va a ser el felino. En el músculo donde van a estar los oozoitos, porozoitos que se van a multiplicar en 6 a 8 horas, él va a eliminar las heces y los otros se van a contaminar. De allí nosotros vamos a contaminarnos, ¿sí? Se van a reactivar los bradizoitos, puede haber transmisión, ¿sí? Que dice acá por injerto, que es por transmisión de células madre, transmisión por trasplante de células madre o por órganos sólidos, ¿sí? Transplacentaria. Nosotros podemos contaminarnos nuevamente ¿dónde? En el laboratorio. ¿Sí? Recuérdense, el laboratorio también es una accidental, mas no es. ¿Sí? Entonces ocurre eso. ¿Sí? Entonces el gato va a ser siempre el hospedero definitivo donde se va a completar la fase sexual del ciclo. La infección ocurre cuando estos oocistos, ¿sí? Van a ser eliminados por las heces y los bradizoitos van a estar presentes en el músculo, que es lo que nosotros vamos a consumir, o entonces vamos a consumir a través de ¿quién? Del agua contaminada, de las hortalizas, de las verduras contaminadas, ¿sí? Habla del cordero, habla del cerdo, ¿sí? Todo eso es lo que se habla, ¿sí? Entonces, recordémonos, la infección humana, carne cruda, poco cocinada, que contienen quistes, agua o alimentos contaminados por los quistes o transmisión placentaria. Es menos frecuente la transmisión de trasplante de un órgano infectado o una transfusión de células, que son las células madre de sangre contaminada. Ocurre, pero es menor. ¿Sí?
Se han descrito casos de transmisión por pinchazos accidentales con agujas contaminadas o por la posición del parásito a lesión abierta o mucosa. ¿Sí? Hay 2 o 3 casos, pero se ha visto. Entonces, la transmisión puede ocurrir por varias formas. La única que yo le digo que no puede ocurrir, ¿cuál es? Sexual. Hasta ahora no se ve sexual. ¿Sí? Vamos a ver si es que ocurre. Entonces, ¿qué yo me recuerdo? ¿Sí? Siempre. ¿Qué va a pasar de todos los animalitos? ¿Qué va a haber en los animalitos? El quiste tisular. Acuérdense, porque ¿qué es lo que nosotros comemos en los animales? El músculo, la carne. Sí, van a ser los quistes tisulares. É o gato bonitinho, veio, fez o cocô aqui. Quem que juntou aqui no cocô? Sim? O cocôzinho sempre eu falo, vai juntar o cocô do gato, não tem que mexer. Aí eu tiro, eu mexo, aí fica lá a caixinha, né? Com as pedrinhas, aí esse aí se mexe de novo e já fica lá. Ele é eliminado e a gente não. Então tem que ter cuidado. Quem tem gato tem que ter. 1000 vezes ensinar ele lá fora do que na caixinha. Ele fica mais higiênico, tudo bem. Mas a caixinha não elimina los quistes. ¿Sí? Entonces el ratón, las hortalizas, ¿sí? Yo consumo, puedo transmitirle al feto, puedo quedarse, ¿sí? Y causar infección cerebral o ocular. ¿Qué más puede causar? Una linfadenitis. ¿Sí? Entonces todo lo que ocurre con lactosa. ¿Quién entra en la susceptibilidad? Que se ha visto. Sí. Doutora, no caso, ele fica dentro da caixinha lá, para fazer as necessidades dele. Se ele sair, for brincar alguma coisa e arranhar, também pode ser transmitido? No, esa es la enfermedad por arañazo de gato. Ese es otro microorganismo. Mas então ele não carrega. Aí, quando ele vai arranhar, você é outra doença. Essa se llama doença, en portugués no sé, pero en español es enfermedad del arañazo del gato. E aí, nas fezes, é toxoplasmose. Aí depois tem também quando ele te arranha ou você tem alguma ferida e ele te lambe. Porque na boca do gato, assim como do cachorro, tem outros tipos de bactéria, que da bactéria muito tóxica, que é pior ainda. Na toxoplasmose tem como ir com ele no pelo dele. Quê? Ele foi lá, fez a necessidade dele. E a toxoplasmose está ali. Ele mexeu por algum motivo. Tem como ir com ele no pelo dele? No pelo não. No pelo ele não vai sobreviver. É as fezes que ficam. Ele pode ir no pelo, ele pode pegar o cocô dele e mexer no olho, não sei. Não dá nada. Não dá nada. É eu, humano, cheirar o cocô. Eu mexer e cheirar o cocô. Ele botar a pata longe da patinha pra você cheirar, dá nada. Aí você pega o seu gatinho, você quer limpar o cocô que ele pisou, aí você tá inalando. Se ele tá com diarreia, é pior ainda. Sim. É difícil o gato estar sujo, eles são muito usados com limpeza. Tipo, 10 banhos por dia. É negativo. É próprio do organismo do gato e não tem vacina da toxoplasmose. Não existe. Se algum, não sei se alguém é veterinário, se alguém quiser vender, não tem. A mesma coisa que eu falar pra vocês. Eu tenho um cachorrinho que tá com leishmaniose. Fez o teste e dá positivo. Não existe tratamento. O tratamento do cachorro é sacrifício. Você faz o tratamento, mas ele vai ficar quê? Ele vai diminuir a parasitemia dele, mas ele vai continuar transmitindo. Sim? Então, eu tive um filhinho que faz 2 meses eu tive que sacrificar. E foi um dos 3. Os outros 2 não tinham. Aí eu queria fazer o tratamento. Só que eu estava me enganando porque eu já sabia, né? Aí ia transmitir para os outros. A coleira existe, mas a coleira vive quanto demora, ou seja, ele protege o cachorro quanto tempo? Tem uns que é por 3 meses, outros 6. Não existe, no máximo 2 meses. É?
E se ele já está doente? Aí não adianta. Aí ele já estava com insuficiência renal, já começou a ter insuficiência hepática. Quando eu descobri, eu já estava com suspeita fazia um ano, nunca quis fazer o teste. E aí, depois, quem é susceptível? Quem que é susceptível normalmente? Quem entra? Não, miren acá. Que yo tengo linfedema. Era predisposición de qué linfocito. Linfocito T. ¿Quién está relacionado con el linfocito T? Complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, igualito que el VIH. ¿Sí? Dentro de ese complejo mayor de histocompatibilidad están los HLA. ¿Quién sabe qué son los HLA? Antígenos leucocitarios humanos, DR3, discúlpenme, DQ3 y el DQ1. ¿Sí? En español es Q y en portugués es que. ¿Sí? Que está relacionado con los LOS y con los LOCU nuevamente. Y se ha visto, sí, que todos los pacientes que tienen toxoplasmosis cerebral tienen en su genoma del complejo mayor de histocompatibilidad el DQ3. Sí, esos ya son estudios más nuevos que se ha visto. Se ha visto también que se relaciona con ¿qué? Con la hidrocefalia en la toxoplasmosis cerebral. Entonces hay susceptibilidad genética. ¿Sí? Entonces allí, por eso le puse allá al comienzo el linfocito T. ¿Qué más? ¿Cuáles van a ser entonces las vías de transmisión? Oral, ¿sí? ¿Por qué? Por la ingesta del quiste celular, transfusión de sangre, ¿sí? Transplacentaria o pudo pasar durante el parto, órganos, trasplante, el accidente laboral y la inhalación también acá me faltó, ¿sí? Entonces, la fuente de contaminación siempre va a ser el gato con sus heces, ¿sí? En el agua, en el suelo y en los alimentos. La ingesta de carne cruda, poco cocinada, entonces que va a tener quistes. El agua, los alimentos o quistes. Frutas, hortalizas, leche cruda o quistes, ¿sí? Entonces no es solo porque yo quiero colocar as verduras, frutas, lavar bem sempre antes de guardar, é porque eu sou maníaca de limpeza, não. Sim? Carne de pecado de poco, más son los frutos del mar. ¿Sí? En la carne del pecado casi no se encuentra. Sushi, vamos a pensar en, si yo pensé en sushi, ¿en qué tengo que pensar? En peixe. Son otros. Aí eu vi uma. Ai, não tem nem que pensar nessas coisas para comer, né? Se pensar, não come. Eu sempre falo, se eu vou pensar em tudo isso daqui, nunca a gente vai comer churrasco, não vai comer porco. Doutora, Sim. então nas fezes é o quistes e na alimentação é quistes tisculares. ¿Sí? Bueno, se ha encontrado que en un estudio, ¿sí?, que se hizo en el año 2000 por Densler y sus colaboradores, encontraron también en donde, en la saliva, encontraron esputo, en orina, lágrimas, en el semen, pero no eran fuentes de contaminación importantes para la transmisión entre el animal y el humano. O sea, ya se encontró, pero ¿por qué no son fuentes de infección? ¿Qué pasa? ¿Quién sabe? ¿Por qué no nos contaminamos? Que la compañera hace rato preguntó, por ejemplo, no xixi do cachorro, do gato. Por que não tem no xixi? Porque provavelmente não era ¿Qué? quistes tisculares ou quistes. Entonces, ¿qué acontece? Que no hay parásitos, la cantidad de parasitemia no es alta. Puede eliminar, mas vai ser 1 ou 2 y no va a ser contaminante. Por eso se encontró, pero no contamina. ¿Sí? Están presentes, pero no nos contaminan. Eso es muy importante. No, el pelo del gato no, el pelo del gato
Agora, se o gato fez cocô, ele passou, aí você foi e tentou limpar, aí já tá, aí você já inalou. Sim? Aí eu só vou dar comidinha para o gato, não sei, bem tratado, vou cuidar dele. No adelanta, es algo natural de los gatos. ¿Sí? Meu Deus. Es así mismo. Entonces, insistiendo nuevamente. ¿Sí? Entonces, yo voy a entrar siempre en contacto con los quistes, con los quistes deciduales, quistes tisulares, en los quistes, las carnes mal cocinadas. ¿Sí? Yo voy a comer la carne mal cocinada o yo voy a inhalar. ¿Sí? O yo voy a comer y allí es lo que va a ocurrir. ¿Sí? La contaminación transplacentaria por trasplante, por transfusión. ¿Sí? Todo gato tem, professor? Todos los gatos tienen. Sí. Mas você já tem filho, você nunca teve toxoplasmose ocular, porque quando você de certo entrou em contato, você já criou anticorpos. O último exame que eu... Sim, aí está. Por isso que eu falo, se eu quero pegar um gato hoje, eu tenho que pensar que eu não tenho que engravidar. Se eu mulher, o homem não tem problema, porque para nós mulheres que é o problema. O homem vai ficar com lesão no olho, no máximo. Ou depois se pegar HIV lá, pode pegar que nem a mulher também. Mas se eu pegar um gato hoje e eu não tiver, sempre eu falo, se você vai comprar um gato, já faz seu teste da toxoplasmose, da IgM e seu IgG. Se já deu o IgG, você já teve contato alguma vez na vida. Eu, o exame que eu fiz, não deu. Não deu? IgM também? Então você nunca teve contato, então você pode ser contaminado. Quando eu... Faz 12 anos, é claro. Não, mas depois nunca mais fez? Teve, né? Então, aí depois fica mais difícil. Nuevamente, sí, le insisto bastante con la forma de contaminación porque es lo que ustedes van a ver siempre. ¿Sí? Entonces, el animal si va a eliminar por las heces los quistes, si se queda en su músculo, nosotros vamos a contaminarnos, acá ven, el contacto con las heces del gato, los alimentos, la carne, ¿sí? Y nosotros los humanos nos contaminamos indirectamente, de forma accidental, ¿sí? Si yo veo por el gato es accidental, si es por la carne contaminada también va a ser accidental, porque yo no sé lo que yo estoy comiendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se caracteriza la clínica? ¿Sí? Una adquirida por inmunocompetente, una reactivada en el inmunodeprimido, la ocular, en la gestación y en la congénita. ¿Sí? De la gestación y en la congénita yo voy a hablar lo mínimo porque no entra tanto en nuestro tema. ¿Sí? Un chiquitito casi nada. ¿Sí? Entonces la adquirida del 10 al 20% es autolimitada. ¿Sí? ¿Qué puede tener el paciente? Lo que más ocurre son adenopatías cervicales, axilares, asintomáticas, no dolorosas, bien delimitadas, en donde ocurren generalmente. En región cervical bilateral, ¿sí? Son nódulos, son adenopatías, ¿sí? De 3 a 5 centímetros, induradas, ¿sí? Tardan en desaparecer, se acompaña de síntomas generales, fiebre, malestar, sudoración, mialgias, dolor de garganta, puede haber un exantema maculopapular muy difícil, ¿sí? Hepatoesplenomegalia, dolor abdominal por la presencia de ganglios retroperitoneales o mesentérico, ¿sí? Ocurre con frecuencia que hacen muchos colegas, hacen la extirpación del nódulo, no se quita. El nódulo no se quita para hacer una biopsia, ¿sí? No hay que quitar. En el inmunodeprimido, ¿sí? Que nosotros ya vimos que en el VIH aparece la toxoplasmosis cerebral cuando el paciente tiene su CD4 menor a 100,
Hay una neumonitis, ¿sí? Que empiezan a describirse en los casos desde el año 2000, ¿sí? Son casos raros todavía. El diagnóstico se hace solamente por la fibrobroncoscopía con lavado broncoalveolar. Las miocarditis en el inmunodeprimido, muy difícil de diagnosticar. El diagnóstico sobre todo se hizo en pacientes post-mortem, ¿sí? Cuando se hace la autopsia, y puede haber una infección diseminada, ¿sí? Cuando ocurre la infección diseminada, la mortalidad es del 100%. En toda esta situación que ocurre hay una reactivación. Entonces, ¿quién a mí aquí me va a interesar en la reactivación? ¿IgM o IgG? IgG. No me interesa IgM. Reactivación a la memoria. IgG. Aumento de la titulación del IgG. Si yo digo enfermedad inmunocompetente nueva, ¿quién me va a interesar? ¿IgM o IgG? Aquí es IgM. ¿Sí? Acá recuérdense, reactiva. Cuando se reactiva es IgG. Aumenta, triplica, quintuplica la titulación. ¿Cuáles son las manifestaciones del paciente? ¿Qué dijimos en el paciente de VIH? ¿Cuáles eran las manifestaciones típicas del VIH? Fiebre, puede tener, ¿qué más? No. El paciente que tenía una lesión en la cabeza, yo le dije siempre que iba a tener el paciente. Cuando todo paciente joven VIH acudía, ¿cuál era la sintomatología que iba a tener? Que nunca ya pensar no hacer B. Yo le dije en la clase, ¿cómo venía el paciente? Acá tienen toda la focalidad, plejía, el paciente va a venir como si fuese con el ACV, su plejía, su hemiparesia, fascio, braquio plural o solamente braquio plural. El paciente va a venir, puede venir con convulsión, ¿sí? Parálisis de algunos pares, trastorno del cerebelo, ¿quiénes eran los síndromes? ¿Quién hacía parte del síndrome cerebeloso? ¿Se recuerdan? ¿No? En el caso clínico del examen van a caer, ¿sí? Trastorno cerebeloso pueden ser, ustedes se tienen que estudiar cuáles eran los componentes del síndrome cerebeloso, ¿sí? Ceguera, puede haber trastorno sensorial, ¿sí? Puede haber neuropatía, que todo es de semiología médica, ¿sí? Entonces, ¿qué era que veíamos? El mejor diagnóstico que era resonancia con contraste. Si no podía hacer resonancia, era que tomografía con contraste. Yo tenía que buscar el nódulo y si había el quiste y si había sobre todo que edema va con la lesión, ¿sí? Entonces viene el paciente, hemiparesia, hemihipostesia, aumento del tono, puede tener signo de la rueda dentada, puede tener signo de la navaja ese paciente, ¿sí? Respuesta del reflejo extensor del plantar, disfunción del cerebelo, afasia y convulsión. O sea, el paciente puede tener, ¿sí? Varios síndromes al mismo tiempo. ¿Cómo yo hago el diagnóstico siempre en el VIH? Yo le insistí muchísimo en la clase. La imagen, ¿sí? La serología positiva, que es la IgG, y va a responder al tratamiento empírico, ¿sí? ¿Cuál era el tratamiento? ¿Cuál era el tratamiento? O yo no lembro también. Yo estos días voy a lembrar menos ainda. Sí, yo le dije en el día que eso era, se tenía que recordar sí o sí. Tratamento para quê mesmo? Toxoplasmose no HIV. Acho que é HIV. Empírico. Só se mandar. La corioretinitis es lo que nosotros más vemos en el inmunocompetente. Sí, es una manifestación más frecuente. Él es recidiva en el 75% de los casos
el recidiva a los 5 años en 75% de los casos, a los 9 años el recidiva 90%. ¿Sí? Son lesiones oretinianas grandes, destructivas. El paciente va a venir por un cuadro de visión borrosa, dolor ocular, fotofobia, epífora. ¿Saben qué es epífora? Sí, bueno, ¿Qué es epífora? Lagrimeo constante, ¿sí? Pérdida de la visión, ¿sí? ¿Cómo yo le hago el diagnóstico a mi paciente? ¿Sí? Hola. El paciente, si yo puedo hacer diagnóstico, le hago con fondo de ojo. Si no, ¿quién le hace? Si yo sé hacer, si no, ¿quién le hace? Es el oftalmólogo. ¿Sí? ¿Qué le hace el oftalmólogo? Le pone la gotita, ¿sí? Para dilatar y después se va a mirar y va a buscar los quistes. ¿Sí? Esto ya es irreversible. ¿Sí? El paciente ya pierde. ¿Cuándo yo le tengo que ver? Cuando mi paciente está acá. ¿Quién sabe ver fondo de ojo? ¿No vieron? ¿Nunca vieron? Sí, que este de acá. No, pero ¿y en semiología? En la clínica no hacen fondo de ojo. No. Esta es la retina, ¿sí? Y acá están las arterias y las venas. Arterias y venas, ¿sí? Yo tengo que buscar siempre la imagen. ¿Sí? Yo tengo que hacer eso siempre, nosotros tenemos que ver, ¿sí? Todo paciente que viene en esa situación, si yo voy a pensar en un paciente que le tengo que quitar su función lumbar y no tengo para hacerle tomografía, tengo que hacerle fondo de ojo, que tienen que aprender a hacer fondo de ojo en cualquier. Si yo damos 500 kilómetros da minha cidade de referência e eu tenho um paciente com suspeita de meningite, já estou dando a dica. Antes de entrar na aula de meningite, eu tenho que fazer exame de fundo de olho. Aí aprender a hacer. Incomoda no máximo al paciente, pero tenemos que hacer. ¿Sí? Se hace sin dilatación. ¿Sí? Hacemos sin dilatación. Con el que es con el que se hace luego el endoscopio, ¿sí? El oftalmoscopio, que luego voy com aquela luzinha que tem e vou enxergar lá dentro da retina do paciente. Mas aí você já ia estar cego agora. Sim? La mejor cosa es hacer con quien tiene ojo claro para aprender. ¿Sí? Quien tiene ojo claro, ahí uno aprende. Solamente que el que le va a hacer tiene que dejar su ojo quieto porque incomoda demais. ¿Sí? En da para hacer, también da para hacer, ¿sí? ¿Quién más acaba de que tiene ojo claro? Coloca también tiene más claro, da para hacer. Sí, no, ojo claro tiene que hacer. Solamente que nunca más vão querer olhar para vocês, porque incomoda. ¿Sí? Deixa o ojo seco. ¿Sí? En el trasplante de órganos, solamente para olhar rápidamente. ¿Sí? El órgano infectado puede estar corazón, pulmón, riñón, hígado y MO, que es médula ósea. ¿Sí? La infección latente puede estar en la médula ósea, en las células madres y en el hígado. Entonces yo tengo que buscar siempre. Trasplante de órganos es una cosa que a gente cada día ve más. ¿Sí? Y lo otro, ¿sí? Y lo otro que es, ahí lo que le dije, la toxoplasmosis y la gestación, ¿sí? Es muy costoso más las secuelas, ¿sí? No recordarnos solamente que todo lo que vimos era Zika, ¿sí? Con lo que pasó, la hidrocefalia acá no da encefalia, da hidrocefalia, pero igual que Zika virus, da que calcificaciones, da borioretinitis y da sobre todo muerte fetal, ¿sí? ¿Cuándo ocurre la peor etapa? En el primer trimestre, infección grave, ¿sí? En el segundo trimestre 75%, en el tercer trimestre 35%, y si ocurre acá en el tercer trimestre, recuérdense, no Son 6 sintomas. ¿qué? Sí, no sí. es tanto la gestante, ¿quién es más? El bebé. ¿Sí? Este de acá son los niños.
No entramos en esa parte. ¿Cómo hago el diagnóstico entonces? IgM e IgG. Si piensan en inmunodeprimido, ¿quién? IgG. Le puse acá SIDA para que se recuerden. Inmunofluorescencia indirecta. Si tengo corioretinitis, Inmuno, ¿qué, fondo de profesor? ajo, ¿qué? Inmunofluorescencia indirecta. Chao. ¿Sí? Fondo de ojo, Avilán, que siempre están todos los estudios. Ahora, ¿quién es? El RT-PCR. Si tengo biopsia, ¿en quién voy a hacer biopsia? ¿En quién voy a hacer biopsia? Le dije hace rato. Corazón, ¿sí? O hacer pulmón, hígado, todo lo que yo puedo trasplantar, ¿sí? Voy a hacer al paciente órganos sólidos. En el líquido cefalorraquídeo puedo hacerle también IgG, como le puedo hacer RT-PCR, ¿sí? TAC de cráneo y resonancia siempre ideal con contraste en el paciente inmunocomprometido. ¿Cuál es el tratamiento? Para nosotros inmunocompetentes, ¿sí? Es preventivo, no ingestión de carnes crudas y el cuidado doméstico de los animales, ¿sí? Para nosotros inmunocompetentes hay tratamiento. ¿A quién se le trata? No, el inmunocompetente, ¿a quién se le trata? Un gato no trata. O gato vai ficar lá, você vai dar a mesma medicação e ele vai continuar eliminando quistes. Grávidas. Grávidas y ¿quién? Los lactantes si no se mueren, sí. ¿Quién más? Inmunodeprimidos y no es inmunocompetentes, ¿quién que traten más? Linfadenitis no se trata. Solo toxoplasmosis ocular. ¿Sí? Solo la toxoplasmosis ocular se trata. El resto no se trata. ¿Sí? Ahora eu vou falar para vocês o que eu faço. ¿Sí? Que hoy en día puede ocurrir. Mi hermana, mi hermano, mi tía, mi abuela puede necesitar mi sangre, puede necesitar mi órgano, ¿sí? Entonces, si yo soy inmunocompetente, yo Ingrid siempre trato, ¿sí? Tiene adenopatía, ¿sí? Tiene IgM alto, y que yo le hago, le trato para disminuir la parasitemia del paciente, porque si va a recibir allá enfrente, mi hermana va a recibir mi riñón y mi riñón estaba contaminado, ella ya está inmunodeprimida, ¿sí? Y no va a poder recibir mi riñón porque está contaminado. Entonces yo, por el futuro del paciente que puede ser donante, yo le trato siempre. La que está grávida tem que tomar, de regra. Si la mujer tiene enopatía, sí. Se não, Sim. não trata. No, vocês vão ver nos protocolos, não existe tratamento para imunocompetente. Solamente se trata toxoplasmose ocular, gestante e VIH. Mas eu não sei o que pode acontecer, ¿sí? El tratamiento entra con quién? Con 3 fármacos: sulfamidas, sulfonamidas, pirimetamina y la espiramicina. Espiramicina solamente se usa en la gestación, en el primer trimestre, para que la mamá no le transmita al bebé. La espiramicina no atraviesa la placenta. ¿Quién atraviesa la placenta? Sulfodiazina y pirimetamina, ¿sí? La pirimetamina inhibe la replicación de los trofosóitos, inhibe la diseminación por presencia del corticoide, porque tanto en ocular, ¿sí? Toxocular, cuanto toxoplasmosis cerebral se usa corticoides, ¿sí? Se administra por vía oral. Las sulfonamidas inhiben la síntesis del ácido fólico. ¿Se recuerdan que yo les dije que teníamos que utilizar ácido qué? Folínico. Entonces, porque la sulfa inhibe su síntesis y es más activa, la más activa es la sulfadiazina. Doutora, então a gestante, se estiver segundo trimestre, terceiro, também não vai usar a espiramicina? La gestante en el segundo y tercer trimestre usa ya pirimetamina y sulfadiazina. Sí, protocolo nuevo del Brasil, independiente de la edad gestacional, usa ya directo sulfadiazina y pirimetamina. Ya no usa más espiramicina.
¿sí? Es en el protocolo 2022. ¿Sí? El tratamiento, entonces, si yo tengo toxoplasmosis ocular o tengo meningitis por toxoplasmosis, ¿sí? O toxoplasma cerebral sin meningitis, uso pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico, ¿sí? Pirimetamina y sulfadiazina se hace una dosis de carga en las primeras 48 horas y después eso se disminuye. El tratamiento es aproximadamente por 4 a 6 semanas. De pirimetamina se usa 50 miligramos cada 6 horas para llegar a una dosis inicial de 200 miligramos, eso le voy a dar por 48 horas. La sulfa le voy a dar 1 gramo cada 6 horas. Y el ácido folínico es 10 a 15 miligramos día para prevenir la depresión en la médula ósea de quién, del ácido folínico, inhibir esa síntesis, ¿sí? Corticoide uso para evitar herniación, disminuir el efecto de la masa que te habíamos hablado en quien allá en VIH. ¿Sí? El paciente que tiene VIH hace quimioprofilaxis, ¿sí? En el embarazo le pongo, porque es guía del Paraguay, ¿sí? En las primeras 20 semanas se usa espiramicina de 3 a 4 gramos al día, ¿sí? Que viene en 3.000 unidades vía oral, ¿sí? Y Brasil ya usa sulfadiazina y pirimetamina, ¿sí? Entonces, en la embarazada ya es así: sulfadiazina, pirimetamina y ácido folínico. Espiramicina se queda todavía para nosotros acá en Paraguay se usa, ¿sí? Es igualito tanto en embarazada como en paciente VIH. Las complicaciones son la ceguera, encefalitis, miocarditis, neumonía y el óbito cuando hay infección diseminada, ¿sí? Y las medidas para prevenir siempre se queda en evitar el contacto con las heces del gato, no manipular, evitar, y en la práctica cuando a mí me encanta el jardín, mucho cuidado porque a veces el gato se va a llevar sus necesidades en el quintal, usar guantes, ¿sí? El oquiste tarda de 1 a 2 días en madurarse, ¿sí? Eu deixei o cocô do gato lá por 3 días. Yo estoy inhalando, miren un poco. Desinfectar en donde el gato defeca con agua hirviendo por 5 minutos. Evitar el contacto con las mucosas si yo manipulo carne cruda, ¿sí? Lavar bien si yo toco carne cruda, lavarme bien las manos. Lavar la superficie y utensilios de la cocina que haya estado con la carne cruda. La carne congelar siempre, si da para congelar, cocinar la carne a 67 grados. Si la carne ahumada o curada en salmuera puede ser infecciosa, la carne seca. Evitar la ingesta de carne seca, ahumada o cruda. Lavar frutas y verduras siempre. Evitar cortar el pelo del gato. ¿Sí? Se evita porque el pelo al mismo tiempo le protege al gato, ¿sí? Evito cortarle para que le pueda proteger. El consumo de agua que puede ser contaminada con quistes, moluscos crudos y evitar consumo de leche de cabra no pasteurizada, ¿sí? Es muy difícil ahora ya de leche de cabra para los que tienen intolerancia, ¿sí? ¿Alguna pregunta?